En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Buenas noches, este es un nuevo programa de Sin Tramoya. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar de un poeta olvidado, Raúl González Tuñón. Pero antes queríamos recordar que el próximo 17 de julio se van a cumplir 90 años del inicio de la Guerra Civil Española. Y como ese hecho trágico por el resultado y el avance del fascismo en Europa, queremos contrarrestar ese avance del fascismo que lamentablemente hoy parece que vuelve a tener algún intento de resurgir, sobre todo en los momentos que vivimos, con otras características, con otros nombres y con otros avasallamientos de derechos. Pero queremos recordar hoy, el 13 de julio, a un humorista, a un gran cómico, podríamos decirlo, que comenzó sus trabajos como dibujante y luego se dedicó al humor. Pero él sufrió en carne propia el franquismo. Como él decía, fui un fusilado, porque las tropas franquistas lo tomaron prisionero, lo fusilaron, pero de esa bala no lo mató y quedó vivo. Me refiero a Gila, a Miguel Gila, que murió hace 25 años, un 13 de julio del 2001, hace 25 años. Era una persona de humor simple, de una característica muy sana, y él decía que tomaba a la guerra como un absurdo, porque todas las guerras eran un absurdo. Entonces vamos a ver un pequeño fragmento de justamente de Miguel Gila hablando o parodiando a la guerra. Ayelén, que hoy nos hace de operadora, te pido por favor si podés mandar a Miguel Gila. ¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? Que si pueden parar la guerra un momento. Ahora sí les escucho.
Le quería preguntar una cosa. No, ¿ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. Sí, ¿van a venir muchos? ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana, que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Sí, porque ahora no encontramos el polvorín. De acuerdo. Y podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón el sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar. Está vivo porque le oímos, dice, sacadme de aquí. Y hemos probado con jabón, pero se le pone el pelo rubio y no sale. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. No se nos había ocurrido. Bueno, entonces quedamos así. De acuerdo, hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós. ¿Es la fábrica de armas? Está el señor Emilio, el ingeniero. Que se ponga de parte del ejército. Señor Emilio, que le llamo para un asunto de reclamaciones. Que de los 6 cañones que mandaron ayer vienen 2 sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala. Sí, pero se cansa y la suelta. Pues no sabemos dónde, porque como no vuelven... ¿Y ustedes no venden los agujeros sueltos? Bueno, mándenme 2 contra reembolso. O 3, por si se pierde uno. De acuerdo. Otra cosa. El submarino que mandaron ayer, de color bien, pero no flota. Nada, lo echamos al fondo del mar después de comer y todavía no ha subido. O sea que era un barco. Joder, pues nos costó un trabajo hundirlo. Claro, pero con una cosa de ese precio se manda por lo menos un folleto. No mande otro que se estará todo mojado. Y le quería preguntar, ¿a cómo están las ametralladoras? ¿Y si compramos 2? No tenemos, estamos usando un fusil corriente y lo dispara un tartamudo. Claro, pero no es lo mismo, no mata igual. Y tampoco tenemos tanques, usamos un 600 con un enano. Y en lugar de disparar, insulta. Bueno, no mata, pero desmoraliza. Y en aviación nos queda un paracaidista, pero valen solo para una vez, porque los estamos tirando sin nada, por ahorrar, al pelo. Y tampoco tenemos caballería, estamos enseñando a galopar a los más bestias. Van bien, dan coces y ahí comen pienso. Bueno, entonces me va a mandar 2 misiles en económico, un cañón antiaéreo, me lo apunta. No, en la nota para pagarlo a fin de mes. Y nada más, y balas surtidas. Bueno, que le quería preguntar, ¿está ido a comprar un avión para nosotros, un soldado que se llama Julito, que el padre es pescadero, que tiene una hermana que se va a casar, que tiene un lunar en la cadera, según se sube a la derecha? Sí, que se ponga. Julito, ¿tú te has sentado encima del caballo del capitán? Un caballo marrón con moscas. Mírate debajo, a ver si lo tienes. Pues tráeselo, que van todos al galope y él corriendo detrás. Y que te venga rápido, que te estamos esperando para avanzar. No dice el comandante que avanzamos todos juntos o nada. Está bien, te apartamos lo tuyo y luego lo avanzas solo. Bueno, hasta luego. Sí. Tú has salido con un espía. Sí, que creías que era una chica rubia, pues es un espía. Bueno, como quieras, allá tú. Bueno, vente pronto, hasta luego. Sí, que yo voy a llamar al comandante para decirle que ya he llamado. ¿Qué tal, mi comandante? No me diga. ¿Y qué ha pasado? O sea que estaba mal aparcado el tanque y se lo llevó la grúa.
Y es mejor que terminemos la guerra, porque mientras vamos a buscarlo y todo, nos han hambreado. Bueno, yo me voy para mi casa. Si acaso hay algo, me escribe y vuelvo. Adiós. Bueno, después de este humor de Gila y hablando de la guerra que la sufrió, la Guerra Civil Española, y se van a cumplir 90 años, estamos acá para también hablar de un gran poeta, un poeta olvidado, que los tres que me acompañan le han hecho un documental muy lindo, que yo lo vi, que vale la pena, y que lo exhiben en distintas bibliotecas populares, barrios, no sé, sociedades de fomento, ¿no? Distintos lugares. Bueno, los voy a presentar. A mi derecha está Rolly Baró, que es el productor del documental. Luego, Horacio López, que es el director. Y Oche Califa. Sí, de los califas de allá. De allá, bueno, que es el guionista, o uno de los guionistas del documental. Colaboré con el guión que Horacio escribió y además participo. Lo conduce el panel. Claro, participo en los testimonios. Yo ahora me corro porque los que saben son ustedes, así que van a hablar de Gonzalo Estuñón. Primera pregunta para ver quién la quiere contestar. ¿Por qué se les ocurrió hacer un documental de Gonzalo Estuñón? Esta idea fue de nuestro productor, Rolando Baró, que él estaba con ese tema. Obviamente que siempre nos gustó Tuñón y todo eso, pero el que insistió y motorizó la idea de hacer un documental sobre Tuñón fue él. Sí, siempre hay una idea. Las ideas son ideas. Después está el proyecto. Ideas uno tiene un montón. El problema real es llevar a la práctica el proyecto. Es una idea que tal vez estuvo en mí muchísimos años. No como una idea de producción documental, pero sí el personaje, sí este personaje. Hasta que un día se me ocurrió, ¿por qué no hacer un documental? ¿Por qué? Bueno, son cosas de la infancia, las discusiones cuando éramos estudiantes secundarios, donde yo que sé, atravesaba Asís Gismet, Tuñón, otros poetas, que ahora no me vienen a la memoria, pero y cruzados con Lenin, con Perón, con el Che Guevara, con Trotsky, con Mercedes Sosa, con la muerte de Fontella y ella, como se llamaban los dos bailarines del Colón, Norma Fontella y bueno, no me sé el nombre, que cayeron en un avión. En un avión en el Río de la Plata. En el Río de la Plata, que fue muy tremendo porque eran los bailarines del Colón. Todo eso que pasó en los años 70 y que estaban en nuestras discusiones, las discusiones de los jóvenes que participamos en actividades culturales y en la política. Y quedó ahí en casa. Había libros de Tuñón. Mi viejo, que era un laburante, era un lector interesante. No había una biblioteca importante, pero sí había una biblioteca numerosa, sobre todo con libros clásicos, la Ilíada, la Odisea, todas esas cosas le gustaba leer a mi viejo. El Quijote, por supuesto, que nunca leímos, ni mi hermano ni yo. Él quería que leyéramos al Quijote, pero aparte lo había comprado en español antiguo, hacía algo imposible. De ahí surgió la idea. Y bueno, y después se hizo proyecto. Una amiga me dice, yo soy familiar, que conocí hace pilas de años. Me dice, yo soy familiar de Tuñón. ¿Cómo que soy familiar de Tuñón? Le cuento la idea, bueno, y yo le digo, ¿me presentás a la familia? Bueno, y ahí fuimos con Horacio, con una sinopsis que él escribió, y se la presentamos a Fito González Tuñón, a su compañera Elena Boledi, y ahí surgió la idea, conseguimos un crédito, por supuesto, al gobierno de la ciudad, y salimos para adelante. Ahora, ¿los tres descubrieron más o menos en la misma época? Sí, probablemente sí. Nosotros un poquito quizá antes. Bueno, ellos dos son escritores. Más jóvenes. Son escritores, claro. Yo soy periodista, nada que ver. Ajá. Ellos conocen, o sea, ellos están mucho más cerca que yo de Tuñón. Porque Tuñón, a mí en el colegio secundario en literatura no me lo enseñaban. A nadie. A nadie. De eso Entonces, hay que hablar. bueno, ¿cómo se llega a Tuñón? Porque yo lo descubrí de grande, no lo descubrí de pibe. Pero
Sin embargo, en mi casa había una pequeña antología. Y lo descubrí solo como descubrí todos los libros que había en esa biblioteca. Claro. Agarrando y dejando. ¿O no? Un día... Pero de todos modos, en los distintos trabajos de cánones que se han hecho sobre la literatura argentina, siempre aparece. O sea, no es que está absolutamente negado. Eso sería... El extremo de la persecuta, eso no es así. Por ejemplo, la colección, que era el libro que justamente estaba en mi casa, lo que se llamó La serie del siglo y medio de Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que sale en el año 65, ¿no? Tiene uno de los poetas que tiene su libro propio con una pequeña antología, es Raúl González Tuñón. Cuando Capítulo de Centro Editor hace su famosísima, porque iba a kioscos además, construcción enciclopédica de la literatura argentina, un fascículo y un libro está dedicado a Raúl González Tuñón, específicamente, no es que está adentro de un montón, no, hay el capítulo 117 de Centro Editor de América Latina es Raúl González Tuñón, y el libro que lo acompaña es un libro que a todo el mundo le gusta, especialmente la etapa del descubrimiento de París de él, que se llama La calle del agujero en la media. Es anterior a los de la Guerra Civil Española, que también quedaron como muy marcados. Así que no es un personaje que hay que ir a revolver. Por el contrario, lo que uno todo el tiempo pasa es que uno se lo tropieza todo el tiempo. Otra cosa es que aquellos que dicen manejar tal o cual canon de prestigio lo salten. Allá ellos. Están, digamos, ¿quién lee hoy La gloria de Don Ramiro, de Enrique Larreta? Nadie. Magoya. Es decir, todos esos esfuerzos son inútiles porque no sirven, porque después no hay nadie que sostenga eso. En cambio, Tuñón tuvo una gravitación enorme en la generación del 60, nada menos que especialmente en el grupo que se llamaba El Pan Duro y uno de cuyos integrantes principales era nada menos que Juan Gelman. Y Tuñón le prologa el primer libro. Y cuando se reeditó como homenaje, hace un poco más de 10 años, Gelman pidió especialmente, poco antes de fallecer, que se volviera a reeditar con ese prólogo. O sea, eso de que a Tuñón se lo oculta, todo eso es medio a medias, y los que hacen eso son... Hay una frase, voy a decir una frase común y para nuestra generación, sino para una un poquito más actual, que es la que dice la cantante Miss Bolivia, que dice: a la gilada ni cabida. Es eso, a la gilada ni cabida, listo. Nosotros hicimos un documental, ¿cuántas personas lo vieron, Rolly, ya? Yo calculo que 2.000 más o menos. Y bueno, listo, ya 2000, está. Con una característica que vale mencionar. Cuando nosotros lo pusimos en el Cine Universidad de Buenos Aires, en el Cine Cosmos, el director nos dice, bueno, creo que vos estuviste esa noche. Nos dice, bueno, los documentales están una semanita, a veces 3, 4 días, bueno, estuvo 3 semanas en cartelera. No en la sala más grande, pero en la sala chica estuvo 3 semanas, cosa inédita para un documental, ¿no? El director dice, esto no existe. Solamente había un antecedente que era de un uruguayo que murió, que también era muy bueno el documental, yo lo vi, que ahora no me acuerdo el nombre, pero no importa. Después no tenía otro antecedente. La película después giró, la película está girando muy bien. Tiene lectores, que es lo más importante. Ahora, ¿tenés o no tenés lectores? Ahora la vamos a dar a la Academia Nacional de Letras, que es un lugar como institución interesante. ¿Cuándo? ¿Ya tienen fecha? La última semana de marzo o la primera de septiembre, pues se cumplen 100 años. Como de marzo. La última semana de agosto y la primera de septiembre. Bien. Porque se cumplen 100 años de su primer libro, El violín del diablo. El violín del diablo. Entonces, en homenaje, la asociación le hace este homenaje y nos invitaron a proyectar la película como parte de las actividades. Pero bueno, ahora la vamos a llevar a Barcelona
que ellos tampoco saben mucho, pero lo estoy diciendo yo, pero parece que va a ser fantástico, porque se están sumando poetas, 2 miembros que tocaron con Tuñón toda la gira europea, 2 de los protagonistas, Leire Ochoa Catalán y Joan Domenech, también van a estar presentes, una cantidad de escritores argentinos que viven, así que la película está funcionando bien. Sí. La vamos a dar en la Humanidades de La Plata dentro de unos días, el 18 de agosto, que la lleva una doctora en letras. La Plata, sí, Geraldine Rogers, que es una de las 3 tesis doctorales que tiene en la Argentina la obra de Raúl González Tuñón, y otra tesis ahí en España, que aparece en el documental. Claro. Bueno, está circulando, la vamos a ver en el Cine Lloro de Vicente López, que es un cine extraordinario. ¿También tiene fecha? Sí, tiene fecha 23 de agosto, creo. Mira, acá tengo el cronograma. Pasá todos los datos porque, bueno, por lo menos... Sí, me tendría que fijar, pero acá lo tengo, después se los paso. Acá están todas las fechas. Bueno, si no me lo acercás cuando se va acercando la fecha. Así que estamos en ese aspecto, estamos contentos. Está funcionando la película. Y también ahora la vamos a poner en la sala 5. Estamos haciendo las gestiones, creemos que algunas salas del interior y acá en la sala de la Avenida Rivadavia. Así que eso es lo que podemos decir de cómo va la película, está funcionando. Va bien, y después en contento. muchos centros culturales más pequeños, más grandes. Claro. La dimos en Carapachay, que es un lugar muy importante, que es donde yo nací y me crié. Bueno, la vamos a dar en Chivilcoy seguramente. Vamos Chivilcoy todavía. Y lo que justamente, ya que dice esto, nosotros, Oche y yo, que somos de Chivilcoy, y de alguna manera él fue adoptado también, nos enganchamos de cuando éramos adolescentes con Tuñón, y hasta sacamos una revista literaria donde escribimos las primeras cosas nosotros, que digamos se titulaba La Luna con Gatillo, inspirada en una frase de González Tuñón que dice: fusilaré al mundo suavemente, desde la luna con gatillo le pondré un gatillo a la luna para fusilar al mundo suavemente. Es un poeta urbano, ¿no? Totalmente. Claro, sí. Urbano, y también con una característica popular. Muy popular, claro. Sí. Era como una estética. Tiene una obra larga, digamos, de una vida también larga, que tiene, podríamos decir que tiene geografías distintas. Hay una geografía que es Buenos Aires y más ampliamente es la Argentina, porque incluye la Patagonia, el norte, debido a sus viajes. Hay una geografía que es España, hay otra geografía que es París, ¿no? Pero siempre es verdad que siempre en general son las ciudades. Claro. Sí, también Santiago de Chile, que estuvo 5 años. Claro. El fundador del diario El Siglo, él junto con Neruda, es uno de los fundadores. Él estuvo, que en la época de Allende, no. No. Eso es cuando salen del exilio en España. A partir del 39, Neruda en el 40. Le dice, vayamos a Santiago y armemos un diario. Los dos eran prominentes intelectuales de los partidos comunistas de ambos lados. Sí. Y él fue el responsable de la política exterior del diario. Tuvo 5 años y él vuelve acá en el 43, creo. Sí, se van en el 39 y el 43, 44 viene. Los albores del peronismo, él vuelve a la Argentina. Claro. Él en el 36 era cronista de la Guerra Civil Española. Exacto, así es. Sí. Él va en 2 oportunidades. Desde antes. Sí, él va poco antes porque va, en realidad son 2 viajes. Claro. Sí. Él va en 2 oportunidades. Y cubre para diarios republicanos de Buenos Aires los distintos sucesos previos a la Guerra Civil y luego los que ya cuando la Guerra Civil se ha declarado y cuando salen con Neruda en barco, los 2 matrimonios, digamos, ¿no? De Neruda con su esposa y Raúl con la suya, ya Madrid está a punto de caer, ¿no? Pero él permaneció mucho tiempo antes y después en España y quedó un poco signado por eso. Y además es la cuota de poesía de él
tal vez de mayor reconocimiento, que más gusta a la gente. Y él también fue cronista de la guerra... Eso anterior, sí, la anterior, del Chaco. Del Chaco. Claro, sí. Bueno, eso siendo periodista del diario Crítica, a él le pide, le dice el dueño del diario, Botana, que vaya a cubrir la guerra. En un acuerdo con los paraguayos, la posición era pro-paraguaya del diario, ¿no? Y el diario era una empresa poderosa al extremo de que tenía una avioneta propia, ¿no? Y entonces con esa avioneta el aviador y él vuelan. Hay algo que nosotros no decimos porque entre las tantas cosas es imposible decir todo, y es que la avioneta en un momento se cae y se salvan. Y bueno, y cubrió la guerra del Chaco paraguayo. Sí, hay muchos artículos, por supuesto, porque tenía que enviarlos a Crítica, y fotografías, y en algunos poemas hay referencias a eso. O sea, él fue corresponsal de guerra. ¿Sí? Exactamente. Sí, exactamente. De hecho, ya de muy joven él empieza a expresar su posición contra las guerras. Antibelicista. A pesar de que iba por un diario pautado, claro. Como todo periodista pautado. Pero bueno, él ya tenía, y lo expresa en muchas notas, su posición contra la guerra, que fue una masacre la guerra. Sí. Un poco lo que dice Oche, esta periodista, esta escritora Geraldine, que interviene, cuenta muy bien todo ese segmento periodístico de él y también cómo trasvasaba de un género al otro, de la poesía a lo que tenía, digamos, la realidad material. Digamos, una crónica elaboraba de guerra, una cosa, pero también por ejemplo, elaboraba poéticamente. Por esto de la vigencia de él, hoy en Infobae, Luis Cecchini escribe una nota que está en la película. Él, cuando cae el tranvía en el año 30 y pico en el río, el Riachuelo, fue una gran conmoción porque murieron todos, y él escribe una nota, una crónica muy interesante sobre un pibe muy jovencito, metalúrgico de 14 años, que dentro del saco tenía un sándwich de almuerzo, que era su almuerzo, y él hace toda una crónica que hoy salió en Infobae, o sea, hablando de la vigencia, esto que vos... Todo el tiempo, nosotros, digamos, eso es lo que es contradictorio respecto de la idea de que, no, pero el olvidado... esa idea tiene una base, que es... por supuesto. El sistema no lo avaló nunca. No lo asimiló nunca. Pipo García Tuñón, el sobrino, lo explica bien. Él era un poeta comunista. Acá podían publicar los diarios a Neruda, a Rafael Alberti, a María Teresa León, a todos, porque no eran argentinos. Y lo expresa bien. Tuñón era un poeta comunista argentino. Bueno, el documental se llama Demanda contra el olvido, ¿no? Claro, le robamos un título a un libro de él. Sí. Un libro de él se llama Demanda contra el olvido, donde él escribe acerca de los asesinados, ¿no? En las distintas... asesinados por los rompehuelgas, durante la Guerra Civil Española, hace toda una galería de asesinados, que son este obrero, aquel, etc. Entonces le robamos ese título, Demanda contra el olvido. Pero sí, todo esto es muy a medias, y sobre todo lo que no tiene ese acompañamiento del desdén del lector, porque si hubiera desdén del lector que no le importa, no hay cómo inflar. Claro. Uno infla un tiempo. Y después, si no hay caso, no hay caso. Y después, sus pares tenían un enorme reconocimiento. Incluso, qué sé yo, por ejemplo, Borges lo nombran, con la Revolución Libertadora, lo nombran director de la biblioteca. Entonces a Borges se le ocurre hacer una revista de la Biblioteca Nacional. Y lo llama y le pide un poema, dice, mandame algún poema, qué sé yo. Y Tuñón le manda un poema que es muy conocido, porque luego el Tata Cederón lo musicalizó, que se llama La polca de la tarjeta de cartón. Y Borges lo publica en la revista de la Biblioteca Nacional. Entonces, y después hay otra anécdota, y es que a alguien se le ocurre pedir el Premio Nacional. Es verdad que Tuñón nunca fue reconocido con el Premio Nacional de Literatura, pero bueno, muchos no han sido reconocidos con el Premio Nacional de Literatura. Uno de ellos, Tuñón. A alguien se le ocurrió que había que hacer una campaña para que se le diera post-mortem, ¿no? Y le van a decir a Bioy Casares si firma, y Bioy Casares se sorprende, dice, pero ¿cómo? Nunca se lo dieron, dijo, porque te parecía que no podía ser que nunca lo hubiera.
obtenido. Y bueno, son esas cosas que pasan, ¿no? También. Y después las posiciones, uno las aguanta. Si decide ser comunista, hay que aguantar. Claro. Él escribió un poema a Severino Di Giovanni, América Scarfó, que creo que se llama algo de otro 17 de octubre, algo cosas que ocurrieron el 17 de octubre. Sí, donde menciona, claro. Menciona, sobre todo, termina una frase muy linda, y América Scarfó nos llevará a nosotros las flores, y casi, estamos todos muertos. Casi que es cierto, porque ella falleció hace tantos años, muy viejita. Sí, muy viejita. Bueno, vamos a ver ahora, Ayelén, un poquito el tráiler del documental, así puede ser. Juancito caminador murió en lo lejano puerto. El prestidigitador poca cosa deja el muerto. Hablar de Raúl González Tuñones, de alguien que yo admiré mucho, quise mucho. Era muy tierno, era muy... como con interés, es como que cuando te hablaba, te miraba, como que te estaba escuchando, no es como, viste, que muchas veces ahora hablas y el otro está pensando en otra cosa. No, era un tipo atento, escudriñaba con unos ojitos así. Lúcido, no sé, un perfil de un hombre muy batallador también. Voy a saber lidiar con que el Tuñón del que yo hablo es un Tuñón en parte, construido por mí. Porque al final todos, cuando hablamos de un poeta, lo que estamos haciendo es armar, levantar a un personaje poético, más bien. Tuñón cuenta que Hernández en un momento le pasa un poema por debajo de la mesa y que él ve, digamos, que él nota ahí como un cambio en el tono, en el tono de Hernández, y también cuenta que van con Neruda y César Vallejo y el cambio de actitud que se da en César Vallejo, o sea que tiene un lugar importante y yo creo que efectivamente lo tiene. Yo a Raúl lo recuerdo como un hombre sin ruido. Raúl no hablaba, susurraba, muy propio de su carácter humilde y discreto, ¿no? Yo no creo que haya tenido enemigos, solamente los fascistas. Tenía un sentido de la justicia, de la igualdad, de la pureza. Era un tierno, era un niño. Y me acuerdo que Raúl González Tuñón tenía una frase para decir punto final, y era: yo he sido testigo de Dios. Es decir, yo de esto he sido testigo de actor. En mis andanzas por el sur, en Bahía Blanca, conocí a un prestidigitador de un circo pobre que se hacía llamar Johnny Walker. Simpaticé mucho con este prestidigitador, y como Johnny Walker quiere decir Juancito caminando, y yo tenía algunos puntos de contacto, alguna coincidencia espiritual con este prestidigitador, adopté para mí ese nombre, Juancito Caminador. Bueno, y ahora Horacio nos va a leer un poema, el poema de... Es el poema que le dedica Miguel Hernández, considerándolo un poco padrino de su obra, a Tuñón. Él lo escribe, está escrito sobre un papel de mesa. Como era lo de Pipo. Exactamente. Ahí está escrito este poema. Dice... Está así el original. Lo tiene el sobrino. Que acaba de hablar. Raúl, si el cielo azul se constelara sobre sus 5 cielos de Raúles, a la revolución sus 5 azules, como 5 banderas entregara. Hombres como tú eres pido para amontonar la muerte de gandules, cuando tú, como el rayo gesticules y como el rayo al rayo des la cara. Enarbolado estás
como el martillo, enarbolado truenas y protestas, enarbolado te alzas a diario, y a los obreros de metal sencillo invitas a estampar en turbias testas relámpagos de fuego sanguinario. Es hermoso. Y Miguel Hernández, que es hermoso. Poco conocía, él lo puede contar bien, era un joven que escribía, campesino, católico, que llega a Madrid en el furor del frente de izquierda y del gobierno. Y bueno, y hacen una amistad y bueno, todos dicen que el magisterio político de Miguel Hernández lo ejerció él. Vos podés hablar más de eso. Sí, eso es fácil detectarlo porque es agarrar cronológicamente la obra de Miguel Hernández. Su primer libro se llama Perito en Lunas, es un libro del campo donde están las ovejitas, la luna, el pasto, las luces de la madrugada. Esas cosas es lo que aparece en el primer libro de Miguel Hernández. Y luego, cuando da se pega este revolcón tremendo al convertirse en un poeta de la ciudad, venir del interior y encontrar toda esta movida, donde estaban Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pablo Neruda, Raúl González Tuñón, empiezan los libros con otras cosas, que tiene siempre, Miguel Hernández tiene un acento tremendamente dramático. Su poesía se parece un poco al famoso cuadro de Picasso, el Guernica, porque es una poesía donde todo el tiempo hay pedazos, está todo roto, todo está bueno, hay una canción, musicalizó, y es muy conocido Miguel Hernández debido a la musicalización que hizo Serrat, un disco entero que le dedicó, y ahí por ejemplo, está ese famoso poema convertido en canción, donde dice: doy a los hospitales mis pedazos y por la libertad, ¿no? Por la libertad sangro, lucho, pervivo. Eso es muy... El acento es tremendamente dramático y de alguna manera predice una decisión del que fue la de quedarse, porque la verdad es que todos se fueron. Dijeron, esto está perdido y nos vamos. Machado cruzó la frontera, Neruda y Tuñón se vinieron para acá, para Chile. García Lorca lo sorprendieron. Claro. A García Lorca lo sorprendieron, no pensó que se le iban a agarrar con él, digamos, pero los demás, León Felipe se fue a México, Rafael Alberti se vino a la Argentina, Tuñón y Neruda a Chile, o sea, y muchos cruzaron a Francia, breve tiempo porque ya empezaba el fascismo ahí, ¿no? En Francia. Hablando de eso, hoy me contaban de su posición de lanzar el tercer frente, ¿no? ¿Por qué no hablan un poquito? Claro. Que es un poco conocido esto. No, en realidad titula un libro de la etapa, no de la Guerra Civil Española, sino la inmediata que se desata, que es la Segunda Guerra Mundial, que es otra a la que él también le dedica grandes poemas, ¿no? Titula uno de los libros de esa época, lo titula Canciones del Tercer Frente. Y entonces muchos dicen, ¿y qué diablos es el tercer frente? ¿Dónde había un tercer frente? ¿No? Porque estaba el frente soviético y estaba el frente británico norteamericano, ¿no? Y el libro lo explica con la poesía, porque dice, es el frente de los intelectuales, que si lo traemos a hoy es el frente de la batalla cultural. Claro. Es eso. Claro, digamos, ¿no? Hoy tan vigente, ¿no? Porque digamos, hoy el avance parece de las nuevas ideas neofascistas que aparecen revestidas de otra forma. Sí, necesitaríamos poetas como... O no revestidas. O no revestidas. Bueno, no, pero a veces no parecen tan crueles como Hitler, pero son por ahí más sutiles de la misma cosa, ni hablar lo que está pasando en Gaza y eso, obviamente. Sí. Pero acá, por lo menos, parecen esas ideas iguales, pero revestidas de forma más sutil. Necesitaríamos un González Tuñón. Sí, o un Miguel Hernández dice, que repito el último verso, que sus versos, que a los obreros, invitas a estampar en turbias testas relámpagos de fuego sanguinario. Claro. Bueno, invitas. Miguel Hernández participó de la guerra. Sí. Era un poeta, estuvo en el frente. Claro. Y lo pagó caro también, y lo metieron preso, etcétera. Sí, murió posiblemente tuberculoso o algo así en la cárcel porque no hubo manera de
No lo asesinaron como a García Lorca, pero sí hicieron esa muerte lenta muy propia del franquismo, que supera cualquier número, bueno, no cualquiera. Decían todas las negociaciones que hacían con él y con su familia para que se diera vuelta, y él no se dio vuelta nunca. Sí. Muchos intelectuales se dieron vuelta, él no se dio vuelta. No, esto también es otro planteo respecto de Tuñón, que a mí me gusta y que de alguna manera está insinuado en el documental, que es la capacidad organizativa que desplegó Tuñón en función de ese tercer frente que mencionan, en el sentido de que él decía, bueno, los poetas tenemos algo que hacer ante esta situación, tenemos que organizarnos, tenemos que hacer tal evento, tal evento, tal evento. De hecho, digamos, participó de esos eventos en Europa, probablemente eso viene también de una tradición europea de lucha de los intelectuales y todo eso, pero también de vuelta acá, en Chile, él trató de preservar esa organización, digamos, en la cultura y en el arte, en los artistas. ¿Él fallece en qué año, Carlos? En el 74. O sea, previo al golpe de Estado. Termina pero, de manera póstuma un poema de Víctor Jara, que acababa de ser detenido y asesinado en el Cilindro, ¿no? En el estadio de Chile. Pero él sufre la dictadura de Onganía. Claro. Sí, él del 43, 44, él nos hace viajes, pero se quedó en la Argentina ya. Y siempre tuvo una posición política clara. Sí. Él, digamos, también alentó mucho el tema de, estando en Cuba, lo convocan por intermedio de otros intelectuales más jóvenes, lo convocan a presidir y a dar su prestigio también para, en Cuba, el premio Casa de las Américas. Fue jurado del premio. Entonces, bueno, claro. Digamos, Casa de las Américas, mirá qué jurado traía. Claro. ¿Se entiende? O sea, él dio un apoyo a la revolución cubana explícito. Sí, eso sin duda. Él, aunque, así como nuestra generación, varios lo dicen, ¿no? Así como nuestra generación fue asignada por la revolución cubana, él quedó asignado por la Guerra Civil Española. Aparte, él era nieto de mineros, y él lo primero, cuando llega la primera vez, va a Asturias. En Asturias, en el año 34, sucede la insurrección minera, que es una insurrección que se tenía que dar en toda España, pero se dio con profundidad en Asturias, y es devastada, liquidada y masacrada esa. Y él quedó muy conmovido porque estaba su historia familiar, sus abuelos, él era nieto de asturianos, o sea, un tipo que ya de muy joven encuentra en lo social un espacio para desarrollarse, para pensar, para hacer una poética. Bueno, yo siempre digo que soy un militante de la década del 70 y digo, teníamos que haber estudiado un poco más la Guerra Civil Española, porque se repitieron tantas cosas años posteriores, inclusive las vinculaciones de la AAA con los guerrilleros de Cristo Rey en España, donde se intercambiaban información, hacían preparativos, se entrenaban en forma conjunta unos y otros, o sea, había una vinculación que lamentablemente nosotros desconocíamos, como también que yo trabajé en Mercedes-Benz y había un montón de nazis trabajando. Nosotros tomábamos mate mientras trabajábamos y pues venían los jefes y decían, guarda, vienen los nazis. Y no sabíamos que eran nazis de verdad, porque hubo 14 nazis. Eichmann trabajó en la Mercedes-Benz. No en la época que trabajé yo, pero había en esa época 14. O sea, no conocimos la historia. Es más, los montoneros secuestran a un gerente Metz de Mercedes-Benz, que había Metz, que nosotros le decíamos el Panzer, porque era grandote como los tanques alemanes, y él había sido un criminal de guerra juzgado por los tribunales de Nuremberg, porque pertenecía a la juventud hitlerista. Así pero no lo sabíamos nosotros, ni creo que los montoneros había un doble enfoque. El que tomaba los temas militares de John William Cook era un oficial del ejército republicano.
Ajá. Un dato que pocos conocen. Ah, ¿cómo es eso? A ver, Un explícalo. oficial de la Guerra Civil Española, republicano, era el tema que tomaba los temas militares en el equipo de trabajo de John William Cook. Es un tema relativamente conocido. Pero bueno, era una ida y vuelta, como sucede hoy también, ¿no? Claro. Los vínculos de Vox con Milei, Claro, los vínculos de Vox. y los vínculos de la socialdemocracia con un sector del kirchnerismo, también, ¿no? Siempre hay una ida y vuelta. ¿Y ustedes cómo ven para los jóvenes? ¿Cómo ven que los jóvenes, si se acercan a González Tuñón, ustedes o los documentales? ¿Qué Es público? un poeta que gusta. ¿Que gusta? Es un poeta que gusta. Bueno, digamos, cuando decimos los jóvenes es un arco ancho y de arriba para abajo tan amplio que es difícil decir exactamente, pero digamos de la minoría juvenil interesada, que le gusta leer, que es curiosa, que busca referencias en el pasado y qué sé yo, si llega a la voz, al timbre, al acento, a la ondulación de la poesía de Tuñón, seguramente se enamora, porque gusta mucho, porque funciona. Esto lo probó en los 70, lo demostró, digamos, casi fue un trabajo de tesis, ¿no? El Cuarteto Cedrón, cuando musicalizó muchos de los poemas de Tuñón, que funcionaron fantástico. ¿A quién no le gustaba? ¿No? Y además, cuando marcha al exilio el Cuarteto Cedrón, el Tata se encuentra, Juan Carlos Cedrón, el Tata Cedrón, el líder y compositor, ¿no?, del cuarteto, se encuentra que a medida que canta Tuñón, todos quieren que cante a Tuñón. Es decir, podía cantar tangos de Homero Mansi, no, pero canta esos de Tuñón, los que tienen letra de Tuñón. Y es tanta el éxito que tiene, que hay un famoso recital por el cual se hizo un disco, se hicieron 2 long play, un álbum, como se hacían en esa época, donde se presentan juntos, en el Olimpia de París, se presenta Paco Ibáñez cantando a Neruda y el Cuarteto Cedrón cantando a Raúl González Tuñón. Todo eso además está filmado, ¿no? Y están los discos que se hicieron. Y bueno, y logró una cantidad de fans jóvenes de ese, y lo mismo ocurre hoy. Si hoy uno lo da a leer, Tuñón gusta, Y aparte no hay problema. ahora está en las universidades. O sea, en el tráiler que vimos, ahí está María Fernanda Allé, que es docente en la Universidad Nacional de Rosario, que tiene una cátedra de Tuñón. Geraldine Rogers en La Plata. Está en filosofía. Hay una cátedra de la Guerra Civil Española y se ven cosas de Tuñón. Esto lo estoy viendo ahora para ver si la podemos en el recorrido medio inicial de la producción del documental, encontramos, ¿te acuerdas cuando viajamos a Bahía Blanca? Sí. Encontramos algunos chicos muy jovencitos que eran seguidores de Tuñón o estaban interesados en la poesía y participaban de un evento sobre Tuñón que se estaba haciendo ahí, en provincia. Entonces, bueno, nos sorprendió también eso, porque digamos, justamente un poco medir eso de que el olvido, qué sé yo. Bueno, no sé, pero de pronto parecía un pibe que tiene 24, 25 años, sí, porque a mí me gusta, porque esto, ta. Bien. Digamos que, como dice Oche, tiene elementos para gustar. Claro. No es en un sentido, es un poeta moderno. Bueno, él también participó de todas las vanguardias de la época, de los años 20, etcétera, etcétera. Él se nutrió también de eso. Él, en la división del grupo Florida y Boedo... No, él no tuvo mucho que ver. Y él estaba más en el grupo Florida, pero contactaba con el grupo Boedo. Sí, porque dice era muy amigo de Borges, claro. Toda una contradicción. Claro. Pero muy amigo de fue un los poco, dos. parece ser, algunos dicen, que, digamos, fue más como para hacer una polémica, que no fue tal. Que, digamos, los dos grupos, digamos, por ahí tenían orientaciones diferentes, sí, digamos, estéticas diferentes, por ahí sí, pero no es que hubiera eso significar un enfrentamiento entre los propios poetas.
Por ahí era una situación más de marketing, ¿no? Te diría. Algo así, pero es posterior. Posterior. Es posterior. No es lo que ellos mismos, los poetas mismos, sustentaban y planteaban y todo eso. O sea, no había diferencia. Claro, no. Bueno, en los comienzos, también lo vimos en la investigación previa, el que lo convence en su primera etapa política, podríamos decir, a Tuñón, cuando era muy jovencito, de votar a Irigoyen, fue Borges. Claro. Y hay una carta que le manda. Bueno, no, que simplemente, digamos, en ese momento emerge, digamos, Irigoyen como un caudillo popular, después otra cosa que. Sí, tenemos otra cosa es otra cosa, claro. Bueno, había sido comisario. Bueno, y aparece y, digamos, con Tino, no sin, Borges le dice, tenemos que votar todos le dice a Tuñón, tenemos que votar todos por Irigoyen. Posteriormente, viendo en qué se convierte Irigoyen, fusilando obreros y todo eso, Tuñón hace una distancia de eso, diciendo, no es así. Sí, claro. Pero por eso digo, pero también hace esto que él estuvo presente en estas encrucijadas de su intelectualidad de la época con plena viveza, y eso es lo que me parece que para mí conserva, digamos, lo vivo, lo inmediato, lo que es interesante. Claro, es un revolucionario. En un punto sí. Por eso te quiero decir, por eso yo hago notar que, digamos, la película no está explícitamente dirigida a eso, pero hago notar que es un organizador de poetas. No es tampoco uno que usamos todos versos, nos amamos, no, vamos a organizarnos. Bueno, nos haría falta ahora, ¿no? Porque lo que falta es eso de alguna manera, el documental un poco, digamos, versa sobre eso. Claro. Es interesante lo que está planteando. Yo cuando lo vi, la verdad no me di cuenta. Bueno, es sutil porque de alguna manera no queríamos, digamos, por decirlo así, no sé, politizarlo, claro. Y aparte teníamos muy poco tiempo, y lo que descubrimos escribiendo y desarrollando, investigando, que da para una miniserie que en algún momento pensamos. Por la intensidad de la vida, de los hechos que sucedieron en el periodo ese de Tuñón, que no solo le competen a él, sino le competen a toda una intelectualidad en la que, digamos, está una crisis de una época. Claro. Bueno, yo lamentablemente en los medios de comunicación hoy... Es el ascenso del fascismo, para explicitarlo. Claro. No es cualquier época. Claro. Es el ascenso del fascismo. Que es una época, no sé si es parecida a lo que estamos en algún punto viviendo, ¿no? Digamos. Pero yo lo que digo es cómo de los medios masivos de comunicación se borraron dos cosas. La ficción interesante, ¿no? Digamos... o la ficción histórica, o lo que podían llegar a ser series históricas, si no hacen, medio de pava, y el humor, ¿no? Lo sacaron a Gila, claro, digo, volvé Mancera, te perdonamos, porque Mancera lo trajo a Gila acá, yo lo conocí. ¿Qué? Hace rato, por eso digo, yo lo conocí a Gila a través de Pipo Mancera, digo, volvé, te perdonamos. Porque eso ha salido de los grandes medios de comunicación, y no hay humor ni ficción. Te voy a decir una cosa, ya que hablaste y metiste y lo trajiste acá a Gila, también pasó eso en la transición. Es decir, a estos humoristas de humor, digamos, de humor político, pero también de humor negro, que no deja de ser político, sino es más revulsivamente político. Porque te habla todo de la guerra. Claro, exactamente. Entonces, en ese sentido, digamos, todo eso, ya se pasó, eso es el recuerdo, es el pasado, y de alguna manera lo borra. Y yo sé que recientemente, yo más o menos sigo el tema del humor en España, y el tema de la revista El Jueves, que es una revista satírica, tiene sus problemas con el nuevo monarca, no con el anterior. Y también le censuraron la tirada, etcétera, etcétera. Y no estamos hablando de hace 10 años atrás. Claro. Bueno, no sé, ¿quieren algo más? No, yo no me animo a hablar demasiado de este tema porque
qué sé yo, cuando se habla de los grandes medios, a esta altura del partido ni siquiera sabemos cuáles son. Es decir, está en un momento de velocidad, de cambio permanente, la tecnología mundial de los medios de comunicación, que en algún momento se detendrá, porque no es que todo esto no deja de cambiar, en algún momento se estaciona, pero en este momento es brutal. Y a veces nosotros quedamos discutiendo cosas que ya fueron sobrepasadas por los hechos. Sí. Entonces es muy difícil. A mí, la verdad, me cuesta mucho. Ahora, yo cuando veo que hay sitios de internet que le ganan en lectores Sí, a los que se millones. supone que, claro, a los que Sí, se supone que son los grandes millones, medios, yo digo, pero ¿y a quién? Por ejemplo, ¿quién mira TN? No, ¿Por qué nos hacemos tanto problema? Para mí ese es el canal de los geriátricos. No discutamos. de los TN. bares, lamentablemente. Sí, de los bares, pero la gente no mira en los bares porque No. no hay sonido. Sí, ve pero personas. ve los zócalos. Ve los Sí, zócalos. qué sé yo, no digo que no haya gravitación del grupo. No, eso no, tan ingenuos no son. Y además, encima, pero ¿dónde está jugando el grupo? El grupo está jugando en la unificación telefónica. Ahí está jugando, ¿no? Claro. Y después, a partir de ahí, ¿con qué herramienta? Con el Canal 13. El Canal 13 relativo, claro. es un canal de pueblo a esta altura del partido. Falta que dé premios el señor, a usted se ganó 1 litro de aceite. Son tonterías, digamos. Me parece que hay que tratar de entender hay que ver dónde se está moviendo realmente la cosa y ver que todavía no se ha estacionado. Me parece que todavía se mueve y no hay que perder de vista que es un escenario en movimiento permanente. Interesante. Bueno, yo les voy a hacer un regalo, la verdad que soy un Muy caradura bien. total, porque les leo un libro que escribí yo. Muy en bueno. mi programa se llama Veredas que yo pisé, es un libro que tiene Qué ya unos lindo. añitos, son cuentos cortos, así espero que les guste, después recibo las críticas, Muy ya bien. que son Muchas gracias. intelectuales. Veredas que yo pise. Malevos que ya no son. Exactamente, yo lo escribí Tinta roja. ¿no? porque era el tango preferido de mi papá. Entonces, Sí, más bien, entonces con bueno, razón. por eso... De tango puede hablar Goche, que está escribiendo. No, y bueno, y es un tono, el de esos tangos, Elegíaco. que claro, elegíaco, muy parecido a la poesía de Tuñón. Acá se Sí, habla sí. mucho en el documental Sí, sí. sobre la melancolía, o sea, que llamémosle, digamos, psicológicamente así, pero digamos como tono, lo poético es la herejía. Herejía, claro. Sí, llorar por lo que Fue. fue. Todo Pero tiempo bueno, pasado fue mejor. bueno, algo No, así. Tuñón tiene eso, en el documental está bien expresado, porque lo dicen muy bien Jorge Monteleone, Sí. Jorge Monteleone sobre todo, en la mesa que conversa sobre la obra de Tuñón, Jorge Monteleone dice que Tuñón tiene que resolver un problema, porque no solo tiene que encontrar en el pasado aquello que empuje hacia adelante, porque él es un poeta del porvenir. Claro. Entonces no tiene que solamente quedarse, tiene que encontrar en aquellas cosas del pasado las que sirvan para lo que vendrá, ¿no? Parte lo logra cuando hace hablar a los muertos, claro. porque los habla en primera persona. Claro, sí. Yo, Juan Rodríguez, fui asesinado en la plaza tal. Él lo dice, Juan Rodríguez fue asesinado. Lo habla en presente. Cuando habla de cada uno, y son muchos los poemas dedicados a los torturados, desaparecidos. Y tiene un verso que cortito y muy expreso, es cuando dice, todo ha terminado menos lo que vendrá. Claro. ¿No? Yo quiero señalar una cosa, remarcando esto, que es que digamos, a mí me gusta del documental haber logrado eso, que es los potentes testimonios que hay y lo denso del material que hay en breve tiempo y en una conversación que no te podés perder nada. Pero, digamos, tanto los entrevistados como la conversación, como los temas que toman son temas ricos para escuchar. Bueno, yo una sola cosita. Sí. Ya tenemos que ir terminando. Yo le quiero agradecer a la familia, a Pipo, a Fito y a Elena,
que nos han ayudado a hacer esta obra, ¿no? Bueno, ¿y cuándo es la próxima exhibición así? La próxima es el 18 de agosto en la Facultad de Humanidades. De La Plata. En La Plata. Y en la última de agosto y 1 de septiembre en la Academia Nacional de Letras. Y en el Cine York de Vicente López, no sé, tengo la fecha ahí también, el 23 de agosto. Bueno. El 23 de agosto. Esto ha sido todo por hoy. No sé si quieren agregar algo más. ¿Se sintieron cómodos? No, muy cómodo. Bueno, el próximo lunes, sin tramoya, vamos a hacer un programa en conexión con un programa similar de México. Así que los esperamos. Buenas noches, gracias. Hasta el próximo lunes. Nos vamos con Juancito el Caminador. Con Mercedes. Que acompañaba a Bertolt Brecht en todas las obras. Juancito caminador murió en lo lejano puerto. El prestidigitador poca cosa deja el muerto. Terminada su función, canción, baraja y paloma, todo cabe en una caja, todo menos la canción. Ponle el luto a la pianola, al correcto, a la estrella, la botella, al botellón, a la bola, música de barracón, canción, baraja y paloma, flor de trapo sin aroma, todo menos la canción. Luto a la veleta, al gallo, al reloj de cuco, al fonógrafo, al trabuco, al vaso y a la carpeta, su prestidigitación, canción, paloma y